Bueno, damas y caballeros, como dice la canción de la intro, la libertad. De esto se trata. Y se trata de muy poco más. Hoy es martes 12 de mayo del 2010. Soy vuestro anfitrión Marc Pasio y estás escuchando qué está sucediendo en la Tierra. En este programa hablamos sobre los factores causantes en la consciencia de la condición humana en la que todos colectivamente experimentamos. Tenemos un programa bastante bueno preparado para hoy. Continuaremos sobre los temas que hemos dejado en el último programa, que era las barreras hacia la autorrealización. Estábamos tratando acerca de qué es lo que evita que la gente entienda quién son en realidad, lo que yo nombré la realización del verdadero ser, no el ser en minúsculas, siendo el ser egocéntrico, el ser puramente físico, lo que algunos investigadores tales como David Icke han llamado el ordenador del cuerpo o el ordenador biológico, el ser de los cinco sentidos del mundo físico. Pero, ¿qué es lo que evita que entendamos nuestro ser superior, el ser con la S en mayúsculas? ¿Por qué es esto importante de entender? ¿Por qué es crítico esta distinción entre los dos aspectos de la misma palabra, el ser? Comenzamos este programa hace unas semanas e introduje la idea de que todo conocimiento que verdaderamente merece la pena entender es autoconocimiento, el conocimiento del ser, el conocimiento que verdaderamente nos sacará del lío en el que estamos atrapados ahora mismo es el conocimiento de quiénes somos, el conocimiento del ser. Esto es importante porque si vamos a entender los factores causantes fundamentales que crean el sufrimiento que experimentamos aquí en la Tierra, necesitamos la habilidad para distinguir la verdad de la falsedad. Y finalmente, esto proviene del saber quién verdaderamente somos, de entender el verdadero ser, los aspectos superiores del ser. Y esto es lo que es realmente la consciencia. La verdadera consciencia es soltar apegos e ilusiones, salir del mundo de la fantasía, de creer en fantasías y disparates, y entender qué es real frente a lo que no es real. Entender la verdad, qué es lo que es real, lo que en realidad es, frente a la falsedad, que son percepciones incorrectas de la realidad, o directamente absoluto engaño y mentiras. Y tristemente la razón por la que la humanidad se encuentra en la desafortunada posición en la que está ahora mismo es porque mayormente, más gente que la que no han desarrollado esta capacidad, la habilidad para entender y para poder distinguir la verdad frente a la falsedad. Este es el factor causante fundamental del por qué sufrimos. Y continuaré estresando esto todas las semanas aquí. Continuaré repitiendo esto todas las semanas. Esa es la raíz, es la causa primaria de lo que está tomando lugar en este planeta. Ahora, cuando hablamos de temas como la verdad, invariablemente habrá gente que insistirá en la idea de que, de hecho, no hay tal cosa como la verdad, que la percepción es la realidad. Esta es la noción e ideología de la que ya hemos hablado previamente en este programa, conocida como el solipsismo. Investígalo y entiéndelo. También entiende que esta es la ideología fundamental que conduce al sufrimiento. La gente insiste en la noción, la creencia, de que no hay tal cosa como, de hecho, llegar a saber qué es lo que está tomando lugar, es decir, la verdad, e insisten que su propia percepción es la realidad, no sólo su percepción de la realidad, sino que la percepción es la realidad. De esta ideología fundamental surgen todas las demás ideologías que crean el sufrimiento en la condición humana. Se llama solipsismo. Conduce al cientificismo puro del hemisferio izquierdo o al alto intelecto divorciado de la sabiduría.
El tipo de cosas que conducen a la construcción de las bombas de hidrógeno, en lugar de prevalecer la sabiduría y cuestionar, ¿se debería de construir bombas de hidrógeno? En lugar de el intelecto diciendo, ¿podemos construirlas? Y si nos pagan lo suficiente, ¿las construiremos? ¿Ves? Eso es la inteligencia. Eso solo es inteligencia. Inteligencia del hemisferio izquierdo, solamente. La que pregunta, ¿puede hacerse? ¿Y lo haré si me paga lo suficiente para hacerlo? Descubramos si se puede hacer, y si hay presupuesto, cuenta conmigo. Esta es la inteligencia. Pero la sabiduría, la verdadera sabiduría, diría, debería de hacerse esto. ¿Es correcto el hacerlo? La sabiduría siempre hace la pregunta ¿es correcto? La cual me conduce a mí a la siguiente ideología que genera el solipsismo. El relativismo moral. El no saber que hay tal cosa como lo verdaderamente correcto y lo incorrecto, el bien y el mal. La idea de que estas son ideas relativas y de que no hay tal cosa como la moralidad. Esto es una consecuencia ideológica, porque si no hay tal cosa como la verdad, que es lo que cree un solipsista, entonces no hay tal cosa como la moralidad. Desde luego, porque si no existe lo correcto e incorrecto, es todo relativo. Esta es la noción del relativismo moral. Es un descenso muy rápido y resbaladizo desde ahí hasta el darwinismo social. La idea de que algunos tienen el derecho de elegir quién vive y quién muere. Y desde ahí obtenemos el totalitarismo, obtenemos la eugenesia, obtenemos el genocidio y cualquier otro nivel extremo de sufrimiento que experimentaremos una y otra y otra y otra vez, sin fin aparente, hasta que no salgamos de aquella ideología fundamental. Así que tratamos sobre esto. Y esto es muy importante de entender. ¿Qué es lo que nos bloquea o evita que entendamos el verdadero ser superior? Hablamos sobre los aspectos de la consciencia humana, el pensamiento, el sentimiento y la acción, y cómo estos tres han de entrar en unísono consigo mismos, de tal manera que somos un ser que tal como piensa, así siente y así actúa, y que no puede ser dividido internamente a través de la fuerza llamada oposición, oposición interna. Eso es lo que divide nuestros pensamientos, nuestras emociones y nuestras acciones, y hace que tomemos acciones en contra de lo que verdaderamente pensamos o creemos o sentimos. También tratamos acerca del cerebro humano. Hablamos de los componentes del cerebro humano, porque esto es una parte para llegar a entender quiénes somos realmente. Necesitamos entender cómo funciona el cerebro. Hemos de entender lo que equilibrará el cerebro o lo desequilibrará. Y tratamos un poco sobre los desequilibrios del cerebro, lo que originan los desequilibrios cerebrales. Y hablamos sobre lo que ocurre cuando el hemisferio izquierdo se desequilibra extremadamente, y esta noche trataré sobre esto también. A esto lo llamo la prisión del cerebro izquierdo. Es cuando alguien se encuentra en una condición tan extrema en la que están atrapados en aquella forma de pensar tan unidimensional y lineal. La prisión del cerebro izquierdo va de la mano con algunas de las demás barreras hacia la autorrealización, de las que hablaré. Con un poco de suerte llegaremos a tratar esta noche. En este programa, previamente tratamos sobre las fuerzas dinámicas del amor y el miedo. El amor siendo la fuerza expansiva de la consciencia, y el miedo siendo la fuerza que estrangula o cierra la consciencia. También hablamos sobre cómo estas cosas están intrincadamente relacionadas con las cosmovisiones que mantiene la gente, al igual que los desequilibrios cerebrales están también amarrados a esto. El tipo de cosmovisión que uno mantiene, cómo te ves en relación a los demás seres humanos y hacia el universo en general, como una parte conectada del todo de este océano de consciencia,
¿O está todo separado y todo ser está para sí mismo, independientemente de sobre quién ha de pisar para obtener lo que necesitan? Esto es la cosmovisión. Hemos hablado sobre el cisma de la cosmovisión, las dos cosmovisiones extremadamente desequilibradas. Una es hacia el hemisferio izquierdo y la otra hacia el hemisferio derecho, siendo la primera la aleatoriedad y la otra el determinismo. En semanas pasadas hemos hablado acerca de las fuerzas de la magia y la hechicería, siendo las artes y las ciencias de influenciar, del cómo influenciar el pensamiento y el comportamiento, cómo crear cambio, no sólo desde dentro del ser mismo, sino en los demás a través de la influencia. Hablamos sobre cómo estas fuerzas conducen hacia dos condiciones, el orden o el caos, y el entendimiento subyacente de cómo el orden y el caos son finalmente originados en el mundo se llama la ley natural. Y hemos hablado acerca de la ley natural en semanas previas, y lo trataremos más aún en semanas próximas. ¿Qué crea el orden y qué crea el caos? El orden está finalmente basado en la dinámica del despertar de la consciencia o la energía del amor. Finalmente está basado en el equilibrio entre el hemisferio izquierdo y el hemisferio derecho del cerebro. El caos está arraigado, tiene sus raíces en el miedo y tiene sus raíces en el control externo de otra gente, y eso es un emergente del miedo o de la fuerza que oprime o cierra la consciencia, de manera que no entendemos quién verdaderamente somos y nos mantenemos en un estado de confusión interna y oposición externa. Y así es como el caos es generado. Todas estas dinámicas las puedes revisar en los previos podcasts. Puedes descargarlos o puedes elegir descargarlo en formato MP3 que encontrarás en iVoox, IVOOX, bajo el nombre de Joe Nowbody, J-O-E, Nowbody es Knowbody en castellano. Y puedes escucharlo en tu aparato de audio móvil. Así que la semana pasada comenzamos el tema de las barreras hacia la autorrealización. Y continuaré con esto ahora. Las voy a reenumerar y luego las tomaremos de una en una y continuaré expandiendo sobre cada una de ellas individualmente. Hay 4 barreras principales que nos bloquean. Estas son paredes que ya han sido erigidas desde el momento en el que entramos en el mundo y las cuales continuamos fortaleciendo, continuamos erigiendo estas barreras para otros que vienen tras nosotros, para perpetuar la misma condición, y esta es finalmente la falta de entendimiento de quién es y qué somos realmente. Estas 4 fronteras principales para evitar el despertar hacia la verdadera realización del verdadero ser son las siguientes. La ilusión de los 5 sentidos. Esta es la primera. Esta es la identificación con la materia, con el dominio material, la identificación y el enfoque continuo sobre sólo el nivel físico de ser. Ahora, el nivel de ser físico es importante, pero estar tan apegado a ello de manera que no prestas ninguna atención a los niveles mentales o espirituales del ser, conseguirá conducirte al lío en el que nos hemos metido todos. Así que esta es la primera barrera hacia el verdadero despertar. La identificación con el mundo de la materia, no entendiéndolo como una construcción para la experiencia, sino de hecho creerse que eso es lo que somos. Número 2. La segunda frontera o barrera hacia la realización del verdadero ser, el ser superior, es la identificación del ego. Así que esta es la segunda forma de identificarse uno mismo, como algo que uno no es, o en otras palabras,
con la ilusión. Es identificarse uno mismo con un papel que uno interpreta y creerse que el papel es lo que uno es. Esto sería equivalente a que un actor comienza a creerse que es el personaje que interpreta, ¿vale? Esto se llama la identificación del ego. Y veremos aspectos más profundos sobre lo que es esto y veremos específicamente lo que es el ego mismo, de la manera en la que lo estoy utilizando aquí. Esa es la segunda frontera o barrera. La tercera es la prisión del cerebro izquierdo. Esta es una metodología muy popular empleada por los hechiceros, la gente quienes quieren controlar a otros y hacer que no sean completamente conscientes o evitar de que puedan ver el cómo están siendo controlados. Y yo te aseguro, te garantizo, que la enorme mayoría de la gente, particularmente en el hemisferio oeste, y particularmente en lo que llamamos la civilización occidental, están firmemente atrapados en esta prisión. Firmemente atrapada en la prisión del cerebro izquierdo. Esta es la inhabilidad para pensar de manera intuitiva, no lineal, no analítica. Lo que atrapa a la gente aquí mayormente es el adoctrinamiento. El planeado adoctrinamiento y muy metódico adoctrinamiento al que son sometidos en la educación moderna, llamada el sistema educativo, que tenemos en la civilización occidental. Ahora, esto no es decir que la gente en el este, en la cultura del este, en el hemisferio del este, no tenga el mismo problema, porque muchos de ellos también lo son. Es incluso más prevalente en el hemisferio oeste. Es una metodología favorita del control mental. Vamos a llamar las cosas por lo que en verdad son. Esta barrera hacia la autorrealización del verdadero ser es una de las metodologías del control mental. Y si aún no piensas que finalmente es el control mental lo que está tras todo esto, realmente no has aprendido nada. Esto es lo que realmente está conduciendo la devastación de la libertad y la soberanía humana en este planeta. Esto es lo que realmente está generando las condiciones que decimos que no queremos y no nos gustan en este lugar, y las que llamamos malas o el mal o negativas, ¿vale? La prisión del cerebro izquierdo. La tercera barrera hacia la realización del verdadero ser es crítica, porque hay muchísima gente atrapada en esta modalidad de consciencia. Y cuando están atrapados ahí, solo son la mitad de una persona. No son realmente... son solo realmente la mitad de un ser humano, ¿vale? No han desarrollado las facultades intuitivas, no han desarrollado las facultades nutridoras, de cuidado, aquellos aspectos de la sagrada femenina que van unidos a estar conectado firmemente con el hemisferio derecho. Esto no quiere decir que el hemisferio izquierdo no sea igualmente importante, porque lo es. Han de unificarse en equilibrio. Así que esa es la tercera barrera. Y la cuarta barrera puede ser una de las más fuertes, puede ser la más fuerte. Esta es otra forma de apego. Es la fuerte creencia y el apego a sistemas de pensamiento institucionalizados, estando firmemente apegado a formas institucionalizadas de pensar y de ser en el mundo. Sistemas de creencias institucionalizados, porque finalmente es lo que son ideologías, son sistemas de creencias, no son filosofías, no son verdaderos entendimientos, no son reconocimientos de nada. Desde luego no son reconocimientos de los principios de la ley natural. Lo que son estas instituciones son ideologías que son erigidas para protegerse a sí mismas y perpetrarse a sí mismas. Como tal, estas se convierten en instituciones o formas institucionalizadas de pensar y de comportarse. Así que entraremos en cuáles son estas.
y cómo tienen un dominio firme en la mente humana. Y hasta que no descompongamos el apego a estos sistemas de creencias institucionalizados, no esperes demasiado cambio en este planeta. Es triste el tener que darte esta noticia, porque hemos de hacer mucho más en la mente, en la consciencia de lo que la mayoría de la gente piensa. Estamos aún muy, muy, muy lejos de donde necesitamos estar. Para aquellos que piensan que pueden trabajar un poco dentro del sistema y hacer que ocurra un cambio en el sistema y que todo saldrá bien, la mayoría de aquellos quienes piensan de esta manera están engañándose a sí mismos. Porque el sistema es lo que está manteniendo las cosas de la forma en la que son. Los sistemas que nos rodean. Estos sistemas institucionales son los que mantienen las cosas de la manera en las que son. Son lo que de hecho están controlando a la gente porque tienen un firme agarre y un control firme y un firme dominio sobre sus mentes, las mentes de casi todo ser humano que anda por este planeta. Son las cajas que traemos a la mesa, ¿vale? Hagamos que la verdad encaje en mi caja. Sí, yo te escucharé hasta cierto punto. Escucharé lo que tengas que decir sobre el gobierno, pero no hables de mi religión, siendo astroteología. Cualquier cosa menos eso. Ahora me pongo a andar en la dirección opuesta. Hablemos sobre todo el sistema financiero, pero no me cuentes sobre los venenos que se encuentran en mi comida. ¿Ves? La mayoría de la gente tiene cajas que traen a la mesa y esta encaja con el ego, con la identificación del ego, la barrera número 2 de estos 4 collares de fuerza de la mente y del espíritu humano. Finalmente, el ego es la inhabilidad para decir las 3 palabras mágicas. Yo estaba equivocado. Esto es finalmente lo que es el ego. Yo estaba en un coche hablando con un par de caballeros el otro día involucrados en la fundación de Tesla y estaba hablando con ellos acerca de algunas cosas de las que yo pensaba, estaba seguro y estaba en lo cierto. Contaré esta anécdota brevemente. Cuando comencé a verdaderamente darme cuenta de lo que realmente estaba sucediendo en el mundo, en cuanto al control mental y en cuanto a todas las formas multifacéticas de control que nos rodean, para mantener nuestras mentes en tan limitado estado como especie, y que destruye la imaginación humana, yo aún era un tanto ingenuo en ese momento, y yo pensé que solo sería cuestión de alertar a alguna de la gente a mi alrededor hacia lo que estaba sucediendo y explicarles que hay gente que no tienen en mente sus mejores intenciones de corazón y que están haciendo que creyesen en todas estas cosas que no son verdad, y que simplemente les expusiera algunas evidencias ante ellos y ellos apelarían a la razón. La razón y la lógica de ellos sería visto por ellos. Qué equivocado estaba. Como cualquiera que se encuentra en un estado de ser medianamente despierto o consciente, te diría. No es solo cuestión de explicar información a la gente, ¿ves? Porque están apagados a un nivel profundo de apego de ego. Su conciencia está apagada a nivel de la inhabilidad para admitir que están equivocados respecto a algo a lo que están firmemente apegados, que creen que es el caso, aquello que han aceptado como su percepción de la realidad, y comenzaron a creer que aquella es la percepción exacta o precisa. Por lo tanto, formaron un apego a ella. Y el rendir eso, incluso comenzar el proceso para rendir aquello, es demasiado para que puedan soportarlo, porque tiene su identidad envuelta en ello, o su barrera número 2. Su ego está identificado con ello, están apegados y amarrados a aquella creencia, se identifican con dicha creencia.
Así que de esto trataremos más y descompondremos más durante lo que queda de programa. Voy a comenzar con la primera, en la que entré brevemente la semana pasada, y esta era la ilusión de los 5 sentidos. Hablamos de los 5 sentidos, de que son maneras de experimentar la realidad, son maneras de experimentar el universo. Estas son nuestras tecnologías biológicas, nuestros ojos, son nuestros receptores para ciertas longitudes de onda o frecuencias de luz. Así que los ojos son uno de nuestros receptores, o antenas, si prefieres. Maneras de recoger frecuencias. Tenemos nuestros oídos. Podemos escuchar frecuencias de sonidos dentro de cierto rango de frecuencias a las cuales está entonado nuestro equipo biológico y por lo tanto capaz de percibir. Tenemos el olfato, que opera bajo los mismos principios. Tenemos el tacto, el gusto y los 5 sentidos. Ahora bien, ¿por qué lo llamo la ilusión de los 5 sentidos? Pues esto es porque aquello en lo que nos envolvemos es la identificación con las frecuencias, las longitudes de onda que podemos percibir con estos órganos perceptivos sensoriales. Nos envolvemos en la noción, en la creencia, en la idea de que esto es todo lo que existe. Esta noción va de la mano que solo aquellas frecuencias minúsculas en la totalidad del rango de frecuencias que existen, que podemos percibir, son las únicas que existen, ¿vale? De la mano con esta percepción errónea o manera de ver aquello que podemos percibir, va la noción de que la materia es puramente sólida y que es una cosa físicamente sólida. Ahora, esta es una noción abstracta, es un pensamiento abstracto y la mayoría de la gente tiene dificultades con esta. La mayoría que tiene dificultades con esta normalmente es aquella que está muy desequilibrada hacia el hemisferio izquierdo o la gente que se encuentra en la prisión del cerebro izquierdo, ¿vale? Tienen un problema con esta porque sus percepciones de los 5 sentidos les está diciendo: mira la materia, es sólida. La mano no puede atravesar aquella pieza de madera o ladrillo, es sólido. Es sólido a nivel macro, al nivel en el que lo experimentamos. Así que lo que quiero comenzar a hablar hoy, y voy a dedicar bastante tiempo en esto, porque en mis presentaciones cuando las hago en vivo no me da suficiente tiempo para entrar en esto en profundidad, en esta idea. Y pienso que es crítica para nosotros el entender cómo realmente funciona esto. Así que la ilusión de los 5 sentidos de la materia, cuando hablamos de cantidades grandes de materia o el macro dominio, el macro significa grande, grandes, cosas que podemos ver, las experimentamos como sólidas. Pero de lo que están compuestas son átomos. Y si preguntas a cualquiera que sabe, incluso un poco sobre la estructura del átomo, te dirán, primero, que realmente no entendemos completamente lo que es un átomo, incluso a día de hoy. Y segundo, un átomo es cualquier cosa menos sólida. Contiene hasta un 99,99999% de espacio vacío. Y aquellos físicos cuánticos, aquellos que estudian la materia a nivel cuántico, a nivel muy pequeño, te dirán que incluso a ese nivel, aquella pequeña parte de materia que pensamos es sólida, es de hecho, cuando te pones a examinarla, solo una tendencia, solo una expresión de energía, solo un potencial, siendo esta la palabra clave, potencialidad. Así que durante la próxima hora continuaremos a indagar en la ilusión de los 5 sentidos y veremos cómo este potencial, que es pura energía, se convierte en una manifestación, se manifiesta como una partícula física, materia física y como eventos en nuestra realidad.
Estás escuchando ¿Qué está sucediendo en la Tierra? Soy vuestro anfitrión Marc Pasio. Gracias por escuchar durante esta hora. Regresaré pronto.